Bienvenidos y bienvenidas al noticiero local de Consonante. Hoy les traemos las 3 noticias más importantes de la semana. Sigue el lío político en Tadó. Ahora, el Tribunal del Chocó deberá determinar si hubo transhumancia en la elección del alcalde Cristian Copete. La alcaldía de Fonseca está implicada en un cartel de proyectos de paneles solares financiado con recursos del posconflicto. Les contamos qué descubrió la Contraloría la semana pasada. Y finalmente, avanza el cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional que le otorgó derechos al río Atrato. Líderes ambientales se reunieron en Quibdó. Comencemos. La elección del alcalde de Tadó, Cristian Copete, vuelve a tambalear. Aparece un nuevo lío jurídico para el alcalde. La semana pasada, el Consejo de Estado le pidió al Tribunal de Chocó de abrir el caso de investigación por transhumancia de votos, donde resultó electo Cristian Copete en las elecciones de 2019 por una diferencia de 8 votos. Para los magistrados, se debe ver en el expediente que hay aproximadamente 41 votos que no debieron ser tenidos en cuenta porque el Consejo Nacional Electoral no les permitió la inscripción de cédulas a esas personas en este municipio. Este fallo no anula la elección de Copete, pero la deja en entredicho, porque el Tribunal Administrativo del Chocó deberá decidir si anula esos votos. Eso daría un rumbo diferente a las elecciones de 2019. Cristian Copete lleva casi 3 años defendiendo su cargo. Y es que en 2019, 2 días después de las elecciones, Yosira Lozano, la segunda candidata más votada, denunció un posible trasteo de votos y dijo que ella era la ganadora. En ese entonces, el Tribunal del Chocó determinó que solo hubo 2 votos fraudulentos y mantuvo el resultado de las elecciones. Lo preocupante es que en todo este tiempo el alcalde se ha concentrado en mantenerse en el poder y ha dejado de lado temas importantes para el municipio. Por ejemplo, desde que Copete volvió a la alcaldía hace 8 meses no ha aprobado el plan de manejo de residuos sólidos ni el plan de uso eficiente del agua, 2 planes que están relacionados con uno de los problemas más grandes del pueblo. Además, la inestabilidad política ha retrasado la llegada de proyectos que vienen del gobierno nacional. Estos son municipios que viven embargados precisamente por esa falta de interpretación de la responsabilidad administrativa que tiene el funcionario público con hechos anteriores o con entidades del Estado, con bancos, qué sé yo. Y esto trae todas esas consecuencias y eso no permite que las políticas públicas se cumplan, que la salud se mejore, que se mejore la educación. La mayoría de las alcaldías de Quibdó, del Chocó, donde ocurren esas cosas y de Colombia, son pueblos pobres. Mientras más pobres, más problemas tienen de ese tipo. Para rematar, todo este rollo del alcalde ha enrarecido el ambiente en Tadó, un municipio en donde todo lo que sucede pasa por la alcaldía. La gente evita hablar de este tema porque no quieren salir perjudicados cuando no saben si Cristian Copete va a salir de la alcaldía o no. ¿Qué sigue? El Consejo de Estado le dio 20 días al Tribunal Administrativo para que reevalúe las pruebas y tome una decisión. Mientras tanto, la comunidad sigue a la expectativa. La alcaldía de Fonseca está implicada en un cartel de proyectos de paneles solares financiados con recursos del posconflicto. La semana pasada, la Contraloría General de la Nación alertó sobre la existencia de un cartel de proyectos de paneles solares en 7 municipios de La Guajira y el Cesar, financiados con recursos del posconflicto. El ente de control encontró que para ejecutar los proyectos en distintos municipios se contrató a la misma empresa y que hubo sobrecostos en el valor de los paneles y poca planeación después de la firma de los contratos. Los municipios donde se encontró esta red fueron Dibuya, Fonseca y Urumita en La Guajira y La Paz, Pueblo Bello, Becerril y Codazzi en el Cesar. Lo más sorprendente es la manera en la que se dio la contratación. Hay un personaje que formula los proyectos, que supuestamente los dona a los municipios bajo ningún documento oficial y encontramos que en 8 de esos proyectos existen los mismos contratistas a través de uniones temporales. Las uniones temporales que se usaron para camuflar los contratos en Fonseca fueron ESCO, Compañía de Servicios Energéticos SAS, y Basmarín S.A. de CV. Lo que está pasando en Fonseca es preocupante porque estos recursos deberían estar siendo utilizados para sacar adelante las propuestas de las comunidades afectadas por el conflicto armado. Estas propuestas quedaron plasmadas en los famosos programas de desarrollo con enfoque territorial. Los PEDET fueron uno de los puntos más importantes del acuerdo de paz, pues prometían acabar con el atraso del campo que originó en gran parte la violencia en el país. El problema es que este no es el único caso que se ha conocido de corrupción alrededor de la Plata de la Paz.
La Contraloría también advirtió que varios proyectos aprobados por el OCAT-PAS no cumplían con los requisitos mínimos y que el 33% de los municipios PEDET no ha recibido un solo peso para estos proyectos. Además, la periodista Valeria Santos denunció este fin de semana que algunos alcaldes pagaron coimas a congresistas, contralores y funcionarios del Departamento Nacional de Planeación para que les aprobaran proyectos en el OCAT-PAS. Pero ¿cómo se terminó enredando esa plata? Hablamos con Paulo Tovar de la Fundación Ideas para la Paz, una organización que ha seguido de cerca la implementación del acuerdo. Es que el gobierno recibe los PEDET en su etapa de planeación participativa. Allí se estaba definiendo en cada una de las 16 subregiones un conjunto de iniciativas para, en términos, digamos, de necesidades o de asuntos que se requerían para saldar la deuda de desarrollo en estos territorios. Claro. Pero eso había pues que convertirlo en ejercicios, en proyectos de inversión, y hubo un esfuerzo por hacer eso. Pero entonces lo que se ha destapado es que hay funcionarios vinculados al gobierno o a la institucionalidad que utilizaban su autoridad no para la definición técnica de los proyectos, sino para dar los avales y para pedir contrapartidas, coimas. Y esto ha sucedido en varios municipios. Por ejemplo, en Fonseca los integrantes del Grupo Motor han protestado porque los únicos proyectos que se han gestionado son de infraestructura. Dicen que no se ha sacado adelante los proyectos productivos y que la alcaldía no los ha tenido en cuenta para priorizar las iniciativas. ¿Qué sigue? La Fiscalía y la Procuraduría deberán investigar a todos los implicados en el cartel de los paneles solares. Por su parte, el alcalde Hamilton García Peñaranda, quien ha preferido guardar silencio por sugerencia de sus abogados, tendrá que preparar muy bien su defensa, porque es el representante de los 170 municipios PEDET en todo el país ante el OCAT-PAS. Avanza el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que le otorgó derechos al río Atrato. Líderes ambientales se reunieron en Quibdó. Hola, la semana pasada se reunió una mesa técnica al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en Quibdó para hacerle seguimiento a la orden quinta de la sentencia de la Corte Constitucional que reconoció los derechos del río Atrato y de las comunidades aledañas. En la reunión participaron representantes de la alcaldía municipales y de organizaciones ambientales, entre ellas la Mesa Social y Ambiental del Carmen de Atrato. En el encuentro se habló sobre todo el plan para descontaminar la cuenca del río y sus afluentes, todo esto para recuperar el ecosistema y evitar más daños ambientales. Además, se definió cómo se le hará monitoreo de la contaminación por mercurio y otros metales en la cuenca de los ríos Ávita y Atrato. Uno de los problemas principales es que todavía no existe una forma de medir los avances en la implementación a la sentencia de la Corte. No se ha podido medir en qué va la descontaminación del río ni si se han garantizado los derechos de las poblaciones ribereñas. Lo cierto es que en estos 6 años, desde que fue expedida la sentencia, ha habido pocos avances. Laura Santa Coloma, coordinadora de la línea ambiental de Justicia y quien ha hecho seguimiento al cumplimiento de la sentencia, explica que durante el gobierno de Iván Duque no se implementaron aspectos fundamentales, sobre todo en lo relacionado con la descontaminación del río Atrato. Lo mismo pasó con las órdenes relacionadas con el acueducto del Chocó, uno de los puntos más críticos. Que no hay muchos avances, digamos específicamente en descontaminación del río, sí hay algunos, pero falta mucho tiempo para la descontaminación. El control de la minería ilegal, si bien ha aumentado, entiendo yo, lo cierto es que, por ejemplo, todavía hay problemas asociados a las prácticas tradicionales de extracción de oro que no son objeto de regulación participativa con la gente, ¿no? El gobierno de Petro y Márquez tienen ahora la tarea de recuperar la esencia y la sentencia y trabajar con las comunidades para definir la hoja de ruta. Sobre todo por el discurso de las propuestas que abandearon su campaña, donde prometían priorizar el Chocó en su plan de desarrollo. Además, el nombramiento de Susana Muhammad como ministra de Ambiente. Mientras todo esto se da, los veedores ambientales del municipio están pidiendo capacitaciones para organizaciones como la Fundación Mesa Social y Ambiental, los Guardianes del Río Ávita y Agrocotur para que el monitoreo de la contaminación pueda ser comunitario y no recaiga solamente en Coechocó. Este noticiero fue posible gracias a los periodistas locales del Chocó y La Guajira. Si la información te fue útil, compártela y déjanos tus comentarios.